Well, we are going to look at the second of two verses that we started to look at last week in 2 Corinthians 3, the last two verses, verses 17 and 18. Vamos a continuar con el segundo versículo que comenzamos a estudiar la semana pasada, segunda de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Nada más vimos el 16, ahora vamos a ver el 17. And it seems like taking a lot of time to just cover one verse, which is all we could get through last week, but sometimes the content is so packed with truth. Y nada más alcanzamos a ver un solo versículo porque hay mucho contenido de verdad empaquetado en esas pocas palabras. So we covered verse 17 last week, so we're going to get through 18 today. So let's start by reading 2 Corinthians 3, 17 and 18. Entonces, analizamos a fondo el versículo 17 y ahora vamos a analizar a fondo el versículo 18 y vamos a leerlo. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. We have to understand something of what we learned in verse 17 to understand what we're going to see today in verse 18. Y tenemos que entender lo que aprendimos del versículo 17, que nos sirve como base para poder comprender lo que ahora vamos a ver en el versículo 18. And verse 17 makes this amazing statement that where the Spirit of the Lord is, there will be liberty. Y aquí nos da una declaración totalmente enfática en el versículo 17, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, liberación. And I am interpreting this in a more narrow sense, the idea of personal liberty and freedom before the Lord. Y esto implica, como ya vimos, una libertad personal en nuestras propias vidas y para nuestra relación con el Señor. And where liberty has the idea of being comfortable with no fear. Y libertad significa sentirse cómodos sin el más mínimo temor. There's no reason to put on pretense or put on airs about ourselves or make ourselves feel or look different than we really are. Ser libre significa que no te vas a poner máscaras, que no te vas a esconder detrás de otras cosas, sino que vas a ser tal y como eres y te vas a sentir bien con eso. It's a relationship in which we have no fear of rejection. Es una relación en la cual no tenemos ningún temor de ser rechazados. Think about who you really are free and at liberty with. Piensa un poco acerca de ti, cómo te sientes o experimentas ser libre de cualquier temor. It's usually someone that we've known since we were very young, who's seen us at our best and our worst, and for some reason still loves us. Y piensa en alguien con quien te sientes cómodo y puede ser tú, y es alguien que has conocido desde hace muchos años, que te ha visto en tus peores momentos, en tus mejores momentos, y te sigue amando y aceptando. When you haven't seen a friend like that and you finally see him again, a lot of times you just take a deep breath and say, oh, this is great being with you again. Y cuando no has visto a ese amigo por años y de pronto pues vuelves a encontrarte con él, tomas un gran respiro y le dices, qué bueno es volver a verte y estar contigo. You know, that's the relationship the scripture insists we have with God because of his forgiveness of our sins. Y esa es la relación que la Biblia enseña que nosotros tenemos con Dios por causa del perdón de nuestros pecados. I wonder how many of us, if a friend came up to us and said, hey, I want you to have lunch with my friend today.
why you got lunch with my friend today? I didn't say that very well. It's like if someone came to us and said, hey, I want you to have lunch with a friend of mine today. Ah, ya. Es como si alguien viene y te dice, oye, quisiera invitarte a comer para que comas con un amigo mío. And he says, who is it? And he says, I'm not going to tell you, but you're going to love him. I just promise you're going to love it. Y tú le dices, oye, ¿y quién es él? ¿Quién es ese amigo tuyo? Y te dice, mira, no te voy a decir quién es, pero te aseguro que cuando lo conozcas lo vas a amar. And you come to the restaurant, you go in a back little room, and sitting there is none other than Jesus. Y llegas a ese restaurante, llegan a una esquina y el que está sentado ahí es Jesús. And you might think, no, I can't do this. I'm not ready. I got to go get changed and I got to get clean inside. I can't do this. Y la reacción inmediata de cualquiera pues sería, no, yo no puedo sentarme con él. Yo todavía estoy mal. Yo tengo que limpiarme, tengo que hacer algunos cambios. No soy digno. Jesus says, no, just sit down. I just want to enjoy some time with you. Y Jesús dice, no, nada de eso. Simplemente siéntate. Solamente quiero tener un tiempo y disfrutarlo contigo. Most of us, if we were honest, would say that we would not be comfortable sitting down and spending time one-on-one with Jesus. Y la verdad, si somos honestos, la mayoría no nos sentiríamos cómodos ni nos sentiríamos bien de estar sentados en persona hablando con el mismo Jesús allí a solas. One of the most encouraging verses to me in the recent past has been after Peter preached his great sermon and 3,000 came forward and they said, what must we do to be saved? What can we do to be saved? Uno de los pasajes que me impresionan en la Biblia es que después de que Pedro predica un mensaje poderoso a miles de personas, más de 3,000 personas, les impactó tanto que le dicen ellos, ¿qué debemos hacer? And the way Peter answered has been a great encouragement. Look at Acts chapter 3, verse 19 and 20. Y la respuesta que les da Pedro ha sido de mucho aliento y motivación para mí. Veamos lo que dice Hechos capítulo 3. And then read what he says there. Y leamos lo que allí dice. Cuando le dicen, ¿qué haremos? Dice en el capítulo 3, versículo chapter 2, right? No, 3. Sorry. 3. 3 what? 19 and 20. 3, 19 y 20. Les dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado. Is that great or what? ¿Eso no es maravilloso o qué? And the last part of mine in English says, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord. What does your have, the last line in 19? Yes, it's the same. Same, okay, so la última frase dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Just think about what it means that the presence of the Lord is to refresh us and release us and fill us up just by being in his presence. Piensa en lo maravilloso que es que aquí dice que la presencia del Señor es un lugar de refrigerio donde te refrescas, donde te sientes bien, donde está todo el bien. But none of that will make sense if you don't understand what Jesus did on the cross for us. Pero nada de eso tiene sentido si no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. It makes no sense if you don't understand that at the cross, Jesus completely forgave our sins once for all.
Y no tiene ningún sentido si no entendemos y creemos completamente que Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados, todos de una vez y para siempre. So when God sees us now, he sees us through the blood of Jesus, as we Entonces, will be perfect one day. Entonces, hoy cuando Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve perfectos como vamos a ser algún día. And I think this should be the clearest sign that we have encountered God personally. Y yo creo que esta debe ser una señal clara de que hemos encontrado al Señor personalmente. We live in a world of chaos around us, and even our own inner lives seem to be unorganized and crazy at times. Porque aun cuando vivamos en un mundo lleno de caos alrededor y aún dentro de nosotros estemos hechos un caos, But when we come to the Lord, all of a sudden we are free, we're forgiven, and we're at home. pero cuando llegamos al Señor, de pronto todas esas cargas se van y experimentamos libertad, experimentamos paz, experimentamos una sensación de estar bien. I don't have time to go into that in detail this morning, but last week or last time we looked at Acts 3, 2 Corinthians 3, we spent great time on how the cross truly sets us free. Y no puedo ahondar otra vez sobre eso. La semana pasada lo vimos a fondo, todo lo que hizo Jesús en la cruz para lograr esta libertad para nosotros. So the question is, from verse 17 is, are we living with freedom and liberty and joy before God? O sea, la pregunta entonces, refiriéndonos a 2 de Corintios 3:17 es, ¿estamos viviendo y disfrutando esa libertad que nos trajo Jesús? Or most of us are still keeping score, and when we sin and fall short, we think it changes how God views us. ¿O seguimos cargando con las culpas y cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos, cada vez que recaemos, estamos nosotros pensando que Dios ya no nos quiere y que Él cambia su opinión y que nos ama menos porque hemos fallado? So verse 19 or 18 tells us how life with God is supposed to work. Entonces el versículo 18 nos dice cómo la vida con el Señor debe funcionar. Let's read verse 18 again. Vamos a leer el versículo 18 otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. So the first thing we learn is how we are to approach God. We are to come to him with an unveiled face. Entonces, lo primero que nos dice aquí es que cuando nos acercamos al Señor, tenemos que ir con una cara descubierta, sin máscaras. We are to approach God transparently. Tenemos que acercarnos a Dios transparentemente. We have supposed to have no fear of truth or reality, so we don't need to dress up or change for him. O sea, no debemos tener ningún temor a ser rechazados, entonces no necesitamos actuar de una forma o de otra, sino simplemente ser como somos. Remember what it says in Genesis about Adam and Eve when they were in the innocence of the garden? ¿Recuerdan a Adán y a Eva cuando ellos estaban en la inocencia del jardín? It says that they were naked and unashamed. Y ahí dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. I can't imagine being naked and unashamed. No me puedo imaginar estar desnudo y no sentir vergüenza. I get out of the shower and I wonder what my dog thinks of me. Cuando salgo del baño, a veces veo a mi perro y digo, ¿qué estará pensando? ¿Estará pensando mal de mí?
not only physically are we breaking down, but inside we know all the things we've secretly done we're ashamed of. No solamente somos conscientes de los defectos de nuestro cuerpo, sino que internamente sabemos que estamos dañados y que tenemos muchas manchas. Someone might say, you have no idea all the shameful things I've done. Alguien una vez me dijo, no tienen ni la más mínima idea de todas las cosas tan vergonzosas que he hecho. Or maybe all the shameful things that were done to you. O tal vez todas las cosas vergonzosas que hemos hecho conscientemente. I don't disagree with you. Many of us have done shameful things in our life. I don't disagree with that. Y yo no estoy en desacuerdo con eso. Todos, sin excepción, hemos hecho cosas vergonzosas y sucias en nuestra vida, sea en la mente o en el acto físico. But Scripture insists that all that sin and shame gets left at the cross. Pero la Escritura insiste que toda esa vergüenza, toda esa culpa, todas esas maldades han sido anuladas, han sido ya quitadas en la cruz. Don't believe that your sin is holding you back from God. No pienses que el pecado te está alejando o puede hacer que Dios te ame menos. If your sin is holding you back from God, then you haven't met Jesus and haven't been forgiven. Si tu pecado te está alejando de Dios y te hace sentir culpa y que Dios ya no te ama, es posible que no has tenido un encuentro personal con Jesús. So we come unveiled with nothing shielding us and the reality of our lives from God. Porque esa es la realidad de nuestra vida con Dios. Somos totalmente perdonados. I hate to break it to you, but all of our efforts to hide and fool God don't work anyway. He sees everything. Y perdóname si te desanimo, pero todos tus esfuerzos por querer aparentarte bueno y limpio ante Dios no funcionan en absoluto. It's like a little tiny 2-year-old kid that thinks if they close their eyes, you can't see them. Es como mi nieta de 2 años que piensa que si cierra sus ojos yo no la voy a ver. So let's look on and see how God does his work in us now. In verse 18, says that we are transformed by looking or gazing into the glory of God. Aquí claramente dice que somos transformados de gloria, dice, de gloria en gloria en la misma imagen. Here is God's program for changing us into the people we were to the people he's making us into. Aquí está el programa de Dios para transformarnos de la persona que éramos antes a lo que Él tiene planeado que seamos ahora. And we're taught this great mystery that somehow God's presence transforms us. And he's the one who changes us. Y todo esto tiene que ver con la presencia de Dios, que es a través de la presencia de Dios que somos transformados y Él es el que nos cambia, no nosotros. We are only changed as we openly bring our imperfect, battered, beat up selves. La transformación se da a medida que somos transparentes con Dios y nos presentamos ante Él tal y como somos, con todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores y nuestros tropiezos. And in the midst of all our weakness, we look him right into his face. Y así, con toda nuestra debilidad, lo vemos a Él cara a cara. So it's here's how we're changed. It's by looking into the mirror and seeing the glory of God. Y aquí está la clave de cómo somos cambiados. Es mirar al espejo y ver la gloria de Dios en eso. It's interesting, in verse 18, the word that's translated mirror means to, only used here in the whole New Testament, means to look at oneself in the mirror. Simple idea.
O sea, es una idea simple y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, que es vernos a nosotros mismos en el espejo, así de simple. What Paul does here is play on words, because now when we look in the mirror, we are to see the new self, not the old self. Y está usando un juego de palabras Pablo aquí, porque lo que nos está diciendo es que al vernos en el espejo, no debemos ver lo que éramos antes, sino tenemos que ver al nuevo ser que somos ahora. Now when we look in the mirror, we see ourselves as God sees us. Y cuando nos vemos en el espejo, podemos vernos como Dios nos ve. And the glory of God is what he has done and what he has promised and how he has changed us. Y la gloria de Dios es lo que se nos ha prometido y es el medio de Dios para cambiarnos. It's a huge battle to not look in the mirror and just see ourselves as we know ourselves and think of ourselves. Es una batalla bastante fuerte el vernos en el espejo y no ver lo que sabemos que somos y lo que hemos hecho. We know our past and our weaknesses and our addictions and all the people we hurt, all the chances we used up. Podemos ver nuestro pasado, nuestros pecados, nuestras faltas, las personas a las que las que hemos lastimado, todas las oportunidades que hemos dejado pasar o que hemos mal usado. And neither are we to look at ourselves and see ourselves as others see us. O a veces tenemos la tendencia de vernos en el espejo y vernos como nos ven los demás. And someone may think, now, wait a minute, how can we look at ourselves and have hope? Y algunos dicen, oye, espérame un minuto, ¿cómo me puedo ver en el espejo y tener esperanza? The truth is, we can't. And we La- aren't supposed to look at ourselves and have hope. La verdad es que no podemos porque no se supone o Dios no nos manda que nos veamos en el espejo de esa forma. I get so disgusted with my continued failures. Yo estoy tan desanimado por mis continuas fallas y tropiezos. But this scripture is so radical because it says it is God who transforms us. Pero la escritura es muy precisa en este punto porque dice que es Dios quien nos transforma. There's a word used here when he says we're being transformed in English, and it's the Greek word metamorpho. We get our word metamorphosis from this. Es una palabra transformados, es una palabra en griego que utiliza, que es metamorfo, que es de donde sacamos la palabra metamorfosis. It's used in the New Testament to describe how God morphs or changes us from what we were to what he is. Es una transición que la escritura nos muestra de cómo Dios nos transforma de lo que antes éramos y nos va a transformar a lo que Él es. And also understand it's passive here, which means active is I hit the ball. Passive is I was hit by the ball. We received the action. O sea, aquí no está hablando en un término de que va a pasar o de que ya pues pasó, como si yo le fuera a pegar a la bola, a la pelota, sino que la pelota ya me pegó a mí. So think about how miraculous this is. We Entonces, are changed as we gaze into the face of God. Entonces piensa qué sobrenatural y milagroso es esto. Somos cambiados a medida que nos exponemos al Señor. This means that we don't change by our own determination, by our own effort and will. Entonces significa que no cambiamos por nuestra propia determinación, por nuestra propia voluntad o nuestro propio esfuerzo.
I was talking to a friend recently and he was asking me about what's going on. And I was telling him about some of the challenges I was facing. Hablaba hace poco con un amigo y estábamos pues comentando cómo me estaba yendo y le compartí los desafíos, los retos que estoy enfrentando actualmente. And I remember Joe, my friend Joe Taylor said, you should just know that the answer to your problems is not trying harder. Y me dijo, tú ya debes saber, porque lo has enseñado así, que la respuesta a tus problemas no es que te esfuerces y que le eches más ganas. This is so different what the world tells us, let us build you up and make you stronger, and God will help you to become everything you want to be if you try hard. Porque el mundo nos dice lo contrario, el mundo nos dice, si tú te esfuerzas, si tú lo intentas más, si tú le echas más ganas, entonces tú vas a poder llegar a ser lo que tú quieres ser. We are powerless to change ourselves or fix ourselves, which is hard on our egos because most of us believe if we try harder, we can fix it. Y eso es algo que pues lastima directamente el ego, ¿no? Porque todos creen que querer es poder y que si tú quieres, tú puedes, pero es imposible. Nosotros no podemos cambiarnos por nosotros mismos. I've realized in the last few years of my life that I've begun to be challenged by a certain demon. Yo he experimentado en los últimos años de mi vida que he sido retado por un cierto demonio. I call it the ice cream demon. Lo llamo el demonio del Oh, helado. you know that guy, huh? I know that guy. Se llama el demonio del helado. For me is carnitas. Is Oh, carnitas. I love carnitas on ice cream. That's the best. Le digo anyway, I que ese demonio para mí es la carne de puerco. Okay. I gotta watch my diet because I have diabetes, so sugar damages me. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que como, con el azúcar sobre todo porque tengo diabetes. So, and yet I'll tell myself all day, okay, the day's the day I'm having no ice cream because I want to honor the Lord and improve myself. Y entonces yo sé que no debo comer helado porque de esa manera cuido mi cuerpo y honro al Señor. And then after dinner, I settle in front of the TV and then I hear this sound. Someone's calling, Jefe! Pero después de la cena me siento en el sillón a ver la tele y entonces escucho el sonido celestial que llama a mis oídos que me dice, jefe. And I realize it's the demon of chocolate ice cream. It's stalking me again. Y entonces me doy cuenta que es el demonio del helado de chocolate que me está llamando otra vez. But I mean, as great as it is, and we need to laugh about ourselves and our battles with silly things, this is also what happens when God changes us in life. Y por muy tonto que pues parezca y nos reímos de pues cosas como estas, es la forma como Dios trata con nosotros y cómo nos cambia cuando somos tentados por cualquier cosa. Instead of saying, because I love God, I'm going to try harder, we need to go to the Lord with no masks. En vez de nosotros decir, no, yo decido que no voy a comer helado y me voy a esforzar más y yo sí puedo y le voy a echar ganas, es lo único que necesitamos hacer es ir al Señor tal y como somos, sin máscara. And so we say to the Lord, Lord, I'm weak. I can't believe a simple thing as ice cream can reduce me to nothing, but I need your strength today to do what you call me to do. Y necesito ir a arrodillarme ante Dios y ser honesto y decirle, soy débil,
No puedo creer cómo algo tan simple como un helado pueda reducirme a nada y dañar mi cuerpo y obstruir lo que tú tienes planeado para mí. Yo no puedo, pero tú sí puedes. By God's grace, we are not doomed to forever fail at the difficult things in our life. Por la gracia de Dios, Él ha planeado que tengamos la victoria ante cada tentación que nos venga en la vida. But if we're going to change and grow, that means the work of our lives becomes beholding Him every day. Pero para que podamos ser transformados, entonces necesitamos cultivar un tiempo a solas con Dios, exponer nuestras debilidades, exponer nuestra vida delante de Él. And this is the critical issue of all of life, of recovery, of staying clean, of stopping criminal behavior. All those things are rooted in us exposing ourselves to God. Y esta es la raíz, por así decirlo, el asunto central en cualquier adicto que quiere dejar las drogas, en el que se está recuperando ya, en aquel que se ha recuperado y no quiere pues recaer. Todo está encapsulado en esto. Pasa tiempo en la presencia del Señor. So, since the strength isn't in us, but it's in God, the determining factor in our lives is how much we spend in His presence. Entonces, en su presencia, exponernos tal y como somos, decirle lo que pues deseamos, lo que nos duele, porque ese es el factor determinante que va a producir el cambio. ¿Cuánto tiempo invertimos en la presencia del Señor? Do you understand? Can you see how simple the life of faith is supposed to be? ¿Puedes entender, puedes ver qué tan sencilla la vida de fe debe ser? I'm not saying it's easy. Nothing about it is easy, but it's very simple. The No work estoy of my diciendo- life is being with my Lord. No estoy diciendo que sea fácil, por supuesto que no es fácil, es una de las cosas más difíciles que hay, pero el punto es que es muy simple, es muy sencillo. Todo consiste en pasar tiempo a solas con el Señor. So we must spend time in the Word, reading and thinking about it. Entonces tenemos que pasar tiempo en la palabra, leyéndola y pensando en ella. We need to think about the Scripture. Actually, we need to chew the Scripture like a cow with his cud. Necesitamos tomar la escritura, así como una vaca lo hace con la paja, con el pasto que come. And also, we must spend time talking with the Lord and walking with the Lord and singing the things we're learning about the Lord to Him. Y tenemos también que hablar con el Señor, caminar con el Señor, orar a Dios, incluso cantarle a Él de lo que aprendemos en nuestro corazón. And I remember last week we briefly mentioned that it says in Genesis that God would come down and visit Adam in the Garden of Eden. Vimos la semana pasada, pero no lo ampliamos, cómo Dios vino a visitar a Adán en el huerto, a caminar con él en el jardín. And it says in the cool of the evening, which is such a beautiful picture. Our work is ended, the heat has broken, and now we can relax. Es cuando, bueno, y ahí dice que en el atardecer vino, o sea, cuando ya se acabó el trabajo, cuando ya el sol ya no pues calienta tanto, es el tiempo más pues relajado del día en que pues podemos tener una charla y pues caminar con él. Can you imagine the Lord coming and visiting you in the cool of the evening in a garden, and He's there for one reason, just to walk and to talk and to be with you? ¿Te puedes imaginar que tú estés en un jardín y Dios mismo te visite en el atardecer, ya cuando ya no hay ninguna responsabilidad,
solamente con un propósito: estar contigo, caminar contigo, platicar, convivir. I remember there was a hymn we used to sing in my church when I was a little boy just growing up. Recuerdo un himno que cantábamos en mi iglesia cuando yo era un niño y estaba creciendo. And it would say, I remember this one line, in the cool of the evening, God would come and walk and talk with me. Y recuerdo esta pequeña estrofa: en el atardecer, Dios vendrá y hablará conmigo y caminará conmigo. It would say, he would walk and talk with me and tell me that I am his own. Caminará y platicará conmigo y me dirá que yo soy de su propiedad. Can you imagine? Is there anything we need to hear more than that we are God's precious possession? ¿Hay algo más maravilloso que podamos oír sino saber que somos la posesión más preciada de Dios? I was blessed to have a great father on earth. Yo fui muy bendecido al tener un maravilloso papá en la tierra. And it was such a great influence on me that when I hear about so many others that didn't have that influence in their life, it makes me so sad for them. A mí me pone muy triste el pues saber que la mayoría de los padres no han sido una buena influencia para sus hijos y los han dañado, porque el mío fue excelente. And I've been trying to remember just what it was my dad would say to me that would make me so comfortable with him, or what he would do. And I can't even really remember the specifics. O sea, no puedo recordar las cosas específicas que mi papá hizo para hacerme sentir bien con él y para hacerme, pues, y para hacer lo bueno que fue para conmigo. I mean, I knew my father loved me because he supplied food for me and shelter, and he clearly loved doing things with me and being with me. Pero sí recuerdo claramente que sé que me amaba porque proveía para la casa, para el sustento, para el abrigo, y le encantaba hacer cosas conmigo y disfrutaba pasar tiempo conmigo. Maybe it was just that he enjoyed taking me with him on errands, and he would often place his hand. He was a huge man. He didn't have hands, he had paws. He was a huge man, and he would set them on my head and just hold my head because I was his boy. Y él era un hombre muy grande, tenía unas manos muy, muy grandes, y a él le gustaba mucho cuando estábamos pues caminando o haciendo algo, poner su mano sobre mí y presumirle a todos: miren, este es mi hijo. And when we'd meet one of his friends, he was excited to say, hey, I want you to meet my boy. I want you to meet my son here. Y cada vez que se encontraba con algún amigo o con alguien muy emocionado, siempre me decía: ven, mira, quiero que conozcas a mi hijo. Este es mi hijo. And that would just fill me with meaning and joy and just, I don't know, comfort at being with my father. Y yo siempre me sentí cómodo, me sentí contento de estar con mi papá, simplemente de estar pues con él. So it is so important that we understand this is not only good for us, it's the way God chooses to change us. Y no solamente pensemos en esto de pues convivir con Dios y pasar tiempo con él, que es algo bueno, sino que es la manera en cómo él nos cambia. But so getting FaceTime with the Lord, getting FaceTime in the scripture is the secret to all these great things God promises. Entonces, el secreto para todas las cosas grandes que Dios nos ha prometido es invertir tiempo en su palabra y tiempo en oración, tiempo a solas con él. In the presence of God is where the secret to freedom and joy and contentment is found. En la presencia de Dios está el secreto
para encontrar la libertad, el gozo y el contentamiento. So it's the secret to being changed from the men and women we are to who we long to be. Es el secreto para que seamos transformados de lo que somos y no nos gusta a llegar a ser lo que anhelamos ser. So let me ask you, how's your FaceTime with the Lord? Entonces, déjame preguntarte, ¿cómo es tu tiempo a solas, cara a cara con el Señor? It occurred to me to ask, do you have a place where you meet the Lord each day, a certain place? Quisiera hacerte esta pregunta. ¿Tienes algún lugar en el cual tú te encuentras con el Señor cada día? And it doesn't matter if you're in a prison, you don't need a garden or you don't need an office. You can just be on a bench waiting for a meal and you decide, I'm going to take those 20 minutes every day and the Lord and I are going to talk. No tiene que ser un jardín o una oficina, porque aún dentro de la cárcel, no importa el lugar que sea. Puede ser que mientras estás esperando por la comida para que te la sirvan, allí digas, estos 20 minutos que estoy haciendo cola para que me den de pues comer, todos los días los voy a usar para platicar con el Señor. Let me just take a couple more minutes and say something else about this that's important for those of us who come from terrible backgrounds with violence and fear and no safety. Déjeme tomar 2 minutos más para poder hablar acerca de este punto para aquellos que tienen un trasfondo de violencia, abandono, heridas, que han tenido una vida difícil desde niños. You may have grown up like some of my friends I know whose fathers criticized them all the time, or their fathers were just absent. Puede ser que hayas crecido como muchos de mis amigos que yo tengo, que sus papás todo el tiempo los estaban criticando y hablando mal de ellos, o simplemente sus papás estaban ausentes o los abandonaron. We have to understand how toxic that is for us and what it does to us as adults. Tenemos que entender qué tóxico es eso para nosotros ahora que somos adultos y cuánto daño nos hace realmente. You know, we all have tapes running in our mind all the time telling us messages about ourselves. ¿Saben? Todos nosotros tenemos como cassettes aquí que están repitiéndose una y otra vez y recordándonos todo lo malo y que somos y que nos ha pasado. And maybe you hear in your mind your father or relatives or people in the neighborhood that always told you you'd amount to nothing. Y puede ser que el mensaje de alguna de esas grabaciones en tu mente constantemente sea: recuerda que tu papá y tus parientes y hasta tus vecinos, todos te han dicho que no sirves para nada y que nunca vas a lograr nada. I've known men that are 50 years old, and yet the voice of their father when they were 10 years old still rings in their head every day as a 50-year-old man. Conozco un hombre de 50 años que me contó que todos los días sigue escuchando la voz de su padre, que a los 10 años le dijo cosas malas, pero todavía están allí en voz alta en su mente. Maybe terrible things were done to you and you were treated like trash. Posiblemente te pasaron cosas terribles y fuiste tratado como basura. And so the message to you every day in your mind is you're not worth anything. You're just trash. That's why people treated you that way. Y puede ser que todos los días estés escuchando esa misma grabación en tu mente. Tú no vales nada, tú eres basura. Por eso la gente te trata mal. And this is where we need to let the truth of the scripture reparent us and replace those bad messages in our brain. Y aquí es en donde tenemos que dejar que la escritura, que la palabra de Dios empiece a llenar nuestra mente y a reemplazar esas grabaciones. You might be thinking, Lord, this is getting too deep for me. This is crazy. But we can go to the Lord and ask for help. Y cuando ya estés abrumado y ya no aguantes y sea como una locura para ti, puedes arrodillarte y clamar a Dios por ayuda. And we can go and say, Lord, I know nothing about this. I don't really understand it.
I don't see that I have value, but I'm going to keep coming to you. Y puede ser que vengas con Dios y le digas, la verdad yo no puedo creer que yo valga algo, no puedo creer que yo pueda hacer algo. La verdad me cuesta creer porque nunca he sido alguien bueno, pero voy a seguir viniendo a ti. So you see why memorizing scripture and reading scripture is so important? It replaces the messages that were bad with true messages from God. Porque a medida que tú memorizas la Biblia y la lees, eso va gradualmente sustituyendo todas esas voces y todos esos mensajes negativos que has tenido durante años en tu mente. I tell you, I don't know what I could be more grateful for than the fact that the Lord promises to do his work in me. No hay ninguna otra promesa por la cual esté más agradecido que la promesa de que el Señor nos ha dado, de que Él va a hacer su obra en mí. As you move towards the Lord, and maybe for you, you've never done this. This starts by laying in your bunk at night and just trying to say a few words like, Lord, if you're there, help me. O sea, y no necesitas ni siquiera saber orar, lo único que necesitas es presentarte delante de Dios y igual le puedes decir, Señor, estás allí, pero aquí estoy, o sea, me cuesta creer que tú eres real, pero aquí estoy. You might even say, Lord, you know I struggle to read. I can't understand the Bible. It doesn't make sense to me. Still, open your heart and ask him to begin to make his truth clear to you. Y a pesar de que te cueste leer la Biblia, dile a Dios, ¿sabes qué? Me cuesta mucho leer la Biblia, no entiendo nada, no le encuentro ningún sentido, pero a pesar de eso, abre tu corazón y lee la Biblia y dile a Dios, dame entendimiento, muéstrame, cámbiame tú a través de esto. No matter where you are or who's around you, or how they're threatening you, or how weak you feel, no one can keep you from fellowshipping with the Lord in your heart. No importa dónde estés, quién te esté rodeando, si estás amenazado, no importa qué tan débil seas, qué tan ignorante seas, qué tan pecador o qué tan adicto seas, no hay absolutamente nada ni nadie que te pueda impedir que tú hables con Dios y estés en su presencia. Just before we close, I want to point out that in chapter 4, verse 1 and 2, we have two results of pursuing the Lord with unveiled face. Para ya pues terminar, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, vemos aquí los resultados de permanecer en la presencia del Señor. The first is in 4:1, that as we have received mercy, we do not lose heart. El primer resultado aquí en el versículo 1 es que según hemos recibido misericordia, no desmayamos. Something happens when we're in the presence of God, that its transformative power begins to give our hearts courage. Algo sucede cuando estamos en la presencia de Dios que fortalece nuestro corazón y no nos desmayamos, no nos desalentamos. The second thing is, in verse 2, we have renounced the things hidden because of shame. We no longer live in lies. Y la segunda cosa dice que renunciamos a lo oculto y vergonzosos. Dejamos de vivir en la mentira. But now it says, by the manifestation of truth, we commend ourselves to God and every man. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Among one of the great friends God gave me in this life was my friend named Steve Arell. Uno de los mejores amigos que Dios me dio en esta vida fue Steve. I met Steve when he got out of San Quentin prison. He'd done 17 years of hard time. Not all at San Quentin, but 17 years he'd been locked up. Conocí a Steve cuando él salió de la cárcel de San Quintín. Él estuvo 17 años preso.
And the Lord got a hold of his life, and he was so broken that God transformed him completely into a different man. Y él fue un hombre que fue tan quebrantado que lo transformó en un hombre muy dulce, en una persona extraordinaria. And the Lord started using him among others who had just gotten out of prison. And he developed a great hunger for the word and began to study. Dios le dio un ministerio con los que hizo una gran labor con los que salían de la cárcel, y Dios le dio a él un hambre muy grande por la palabra de Dios y comenzó a estudiarla. And eventually he went back to college and went to seminary and became a pastor in our church. Y de pronto él empezó a conocer la palabra de Dios y a crecer espiritualmente y se convirtió en uno de los pastores de nuestra iglesia. And you know, I came to the church. I've been gone. I moved about a year before, and I came back to the church for the wedding of one of the other pastor's daughters. Y después de un año que yo me había ido de esa de esa iglesia, cuando volví para la boda de otro de los pastores ahí, And I look inside, and guess who's up there as the pastor doing the wedding? It's my friend Steve Arell. y cuando llego allí y entro a la boda, no puedo creer lo que estoy viendo. Mi amigo Steve ahora es el pastor principal, es el que está al frente de esa iglesia. I couldn't believe it. He was up there doing that. Yo no podía creer que él estaba allí haciendo eso. And after the service was over, I came up to Steve, and he had a nice suit and tie on and a big Bible under his arm. Y después de que acabó el servicio de la boda, me acerqué a él. Él estaba con un traje muy bonito y con una Biblia aquí, todo elegante. And I said, "What are you doing up there? You're a dope fiend." You're a what? A dope fiend. I don't understand that word. A drug addict. Ah, okay. y me acerco a él y le digo en el oído, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres un drogadicto. I said, "Do these people know that you're a thief?" Y le digo, ¿esta gente sabe que eres un ladrón? And he looked at me and smiled, and he said, "You know what? They do know it, and it's great." Y me ve a los ojos y dice, sí, ellos lo saben y es algo maravilloso. Because he's been set free and changed. Porque Dios me ha liberado y me ha transformado. The answer isn't hiding the terrible things we've done and have been done to us. La cosa es no esconder las cosas malas que hemos hecho ni las que nos han hecho. The answer is bringing it to the cross and having it all forgiven, so we're never going to be held responsible again. La respuesta es traer todo eso malo que hemos hecho y todo lo malo que nos han hecho a la cruz, y ahí queda pagado y ya no soy responsable de nada de eso más y no tengo culpa por nada. So, two final questions for us this morning. Entonces, dos preguntas finales para nosotros esta mañana. You may be a spiritual person, and many people through recovery and the 12 steps of Alcoholics and Anonymous come to be spiritual people and learn to try to get control over those terrible habits. Puede ser que tú seas una persona espiritual. De hecho, los que siguen los 12 pasos de AA, ellos se vuelven personas espirituales. You may be a very spiritual person and very mature, but have you really met Jesus? If you have, you will know forgiveness. Pero el ser espiritual no significa que has conocido a Jesús. Pero si has conocido a Jesús, aunque seas muy espiritual y muy maduro, tú vas a conocer el perdón. So the second question is, you may know him, but do you really believe him? Entonces, la segunda pregunta es, ok, puede ser que sí lo conoces, pero ¿realmente le crees? If you know him, then you will know freedom. Because scripture says where the Lord is, there is freedom. Porque si tú lo conoces, tú vas a experimentar libertad, porque dice la escritura que donde está el Señor hay libertad. Let's pray. Vamos a orar.
Lord, you know how weak we are inside. Señor, tú sabes qué tan débiles somos por dentro. You know how terrorized we are by the things that we've done that we're ashamed of. Tú sabes qué tan aterrorizados estamos y qué tan avergonzados de que la gente sepa lo que somos y lo que hacemos. You know the messages that ring in our head that tell us that we're worthless or we're terrible, or if anyone knew, we would be rejected. Tú sabes de todas esas voces que hay en nuestra cabeza que nos dicen todos los días que no valemos nada, que no servimos para nada, que si la gente supiera lo que somos, nos rechazarían. Lord Jesus, replace those messages with the truth of your word. Padre, reemplaza esos mensajes con la verdad de tu palabra. Especially to those, Lord, that don't read well or that don't study well. Give them the power of your word in their minds and in their hearts. Especialmente para aquellos que les cuesta mucho leer la Biblia o estudiarla, haz un milagro sobrenatural en ellos para que tengan esa bendición. Lord, the only hope we have is you. Padre, la única esperanza que tenemos eres tú. Transform us, Lord, and refresh us by your presence. Transfórmanos, Señor, y refréscanos en tu presencia. Take the one, Lord, who's hard in his heart and yet longs to be free, and teach him how to sing your truth. Enseña a todos aquellos que les cuesta entender esto, que es verdad, que es simple, que es en tu presencia que son transformados. Lord, I don't understand why some others suffer so greatly and others of us do not suffer like them at all. Padre, yo no he entendido nunca por qué algunos sufren demasiado en su niñez y otros no sufrimos nada. Lord, I pray that you would inject in the hearts of the ones that are suffering a sense of hope, because they know that they are your own. Y Padre, inyecta en ellos, Padre, que han sido dañados, inyecta esperanza para que sepan que tú puedes perdonar y puedes quitar toda esa culpa y puedes transformar sus vidas. Lord, your scripture says you are close to the brokenhearted. Padre, tu palabra dice que tú estás cercano a los quebrantados de corazón. And I think there are many of us today, Lord, are brokenhearted. Y sé que hay muchos quebrantados de corazón ahora mismo. Pick us up and cradle us in your arms and teach us to rest in you. Tómanos en tus brazos y enséñanos a descansar en ti y que sepamos que podemos estar contigo. We're so grateful to you. In Jesus' name, amen. Estamos tan agradecidos contigo en el nombre de Jesús. Amén.